Tras la ofensa en la graduación, canceló la matrícula del tecnológico en silencio. El micrófono crujió una vez y luego silencio. Una multitud de padres con guayaberas de lino y vestidos de cóctel sostenían sus teléfonos en alto, intentando capturar lo que debería haber sido el momento más orgulloso de mi vida. En su lugar, vi a mi hijastro carraspear y sonreír con suficiencia al micrófono. «Quiero agradecer a mi madre», dijo mirando de reojo a Catalina, quien sonreía radiante desde la primera fila como si acabara de ganar la lotería. «Y, por supuesto, a mi segundo padre, el señor Villalobos. Ha sido el verdadero modelo a seguir en mi vida». Ahí estaba. Algunas personas se rieron entre dientes, otros aplaudieron cortésmente. Yo no parpadeé, pero entonces llegó la estocada. «Y oye», añadió Emilio girándose a medias hacia mí entre la multitud, «un saludo al tipo que paga las cuentas». Las risas fueron más fuertes esta vez, genuinas, sin filtro, humillantes. Yo simplemente me quedé sentado. Fila de atrás, asiento central, saco beige. La corbata ligeramente torcida por la carrera que había hecho desde la oficina en el centro para no perderme la ceremonia. Nadie se dio cuenta. A nadie le importó. Ciertamente no al chico al que había criado como si fuera mío durante 18 años. 18 años. Cada cita con el dentista. Cada gripe de viernes por la noche. Cada pesadilla a las 3 de la madrugada. Cuando tenía 5 años y pensaba que una sombra en la pared era el cuco, siempre era yo. No Villalobos con sus mancuernillas de diseñador y sus arrogantes cenas de negocios semanales con mi esposa. No era el hombre de la fila de atrás con los mismos zapatos que llevaba cuando Emilio lo llamó papá por primera vez. La multitud seguía riendo. Sus amigos le daban palmaditas en la espalda mientras se le entregaba el micrófono y bajaba del estrado, levantando el puño como si acabara de contar el chiste del siglo. Yo sonreí solo una vez, no con la boca, no realmente, más bien como un tic en el rabillo del ojo, el tipo de sonrisa que la gente confunde con comprensión o humildad. Pero no era eso, era la sonrisa de un hombre que acababa de recordarlo todo. Si todavía estás escuchando y eres parte del 90% que aún no se ha suscrito, este es tu momento. Ayuda a nuestro pequeño equipo a seguir trayéndote historias como esta. No creerás hasta dónde llega esta. De vuelta a la humillación. Catalina no me miró cuando volvió a su asiento a mi lado. Su teléfono ya estaba en su mano escribiendo probablemente un mensaje a Villalobos. ¿No fue adorable? Quizás con un emoji de risa. Ni siquiera me dirigió una mirada. «Gran discurso», murmuré. Ella inclinó la cabeza hacia mí medio riendo. «Ay, por favor, fue una broma. No seas tan dramático». Broma. Esa palabra dolió más que el discurso. La ceremonia continuó monótonamente en el calor de la tarde. Cordones de honor, menciones, apretones de manos con rectores en togas ridículas. Pero no escuché ni una palabra. Mis oídos zumbaban. No de rabia. Eso habría sido fácil, ¿no? Esto era algo más frío, más silencioso, como escuchar el sonido de un cerrojo cerrándose detrás de ti. Mientras salíamos hacia el estacionamiento, Emilio pasó a mi lado como si yo fuera el ballet parking. Sus amigos lo rodearon y Catalina ya estaba del brazo de sus compañeros de trabajo, señalando a Villalobos como si fuera de la familia. Nadie me pidió que hiciera fotos. Nadie me entregó un diploma o una estola, ni dijo, «Ponte en la foto». No era invisible, era peor. Era mobiliario. Llegamos a casa en las Lomas sobre las 9. Fui directamente al garaje. Pasos silenciosos y cuidadosos, como caminar por una catedral en la que solías creer. En el rincón más alejado, bajo una pila de adornos navideños y equipo de pesca sin usar, estaba la caja fuerte negra que no había abierto en más de un año. Limpié el polvo de la tapa con la manga y abrí la cerradura digital. Dentro una carpeta de documentos, una llave y un cheque de caja por $250,000 a nombre del Instituto Tecnológico. Firmado, certificado, todavía válido. Me quedé mirando la cantidad
$250,000 que había estado ahorrando desde que Emilio estaba en secundaria, recortando en todo: mi camioneta, mis vacaciones, mi seguro médico privado. Francamente, todo por un futuro que pensé que estaba construyendo para alguien que respetaba el suelo que pisaba. Saqué el cheque, me senté con él en la mano, luego lo volví a meter en la carpeta, cerré la caja, le eché la llave y la coloqué en el estante. No en el rincón esta vez, sino en el centro. Algunas cosas no necesitan ser quemadas para ser borradas. Algunas cosas solo necesitan permanecer selladas. Miré alrededor del garaje, asimilando todas las piezas de mi pequeña y tranquila vida. Herramientas que compré en el mercado, estanterías que construí yo mismo, incluso la abolladura en la pared del fallido truco de patineta de Emilio. Luego volví a entrar. Nadie notó que me había ido. Catalina se estaba sirviendo una copa de tinto, riéndose de algo que Villalobos había publicado en Facebook. Emilio estaba en el sofá enviando mensajes a alguien, probablemente a una de las chicas que le habían coqueteado después de la ceremonia. No dije ni una palabra, pero algo había cambiado silenciosa y permanentemente, porque mientras ellos celebraban el futuro de Emilio, yo acababa de reescribirlo. La botella de sidra se descorchó como un disparo en el comedor y todos vitorearon. Catalina brindó con Emilio y Villalobos como si fueran los tres compadres, sonriendo radiantes sobre un centro de mesa de cristal que yo había apagado, pero cuyo nombre no podría decir. Me quedé cerca del fondo, sosteniendo una copa medio llena de la que no había bebido. Las burbujas se desvanecieron antes de que la levantara. ¡Por Emilio!, brindó Villalobos. ¡Y por el TEC! Aplausos, risas. Emilio hizo una reverencia simulada, absorbiendo el resplandor como si él mismo hubiera construido el camino que estaba recorriendo. No lo había hecho. Lo había hecho yo. 18 años de noches en vela y madrugones, almuerzos preparados, enfermedades atendidas, colegiaturas pagadas, seguros tramitados, clases particulares organizadas. Nada de eso era llamativo, solo estable, fiable, poco memorable y ahora aparentemente innecesario. Me escabullí durante el corte del pastel. Sentía el estómago como si hubiera tragado vidrios. Le dije a Catalina que necesitaba algo del despacho. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Estaba deslizando fotos de Emilio, posando con Villalobos con la mano en su hombro como un padre orgulloso, como un hombre que se había ganado ese derecho. La puerta se cerró detrás de mí amortiguando las risas. Me senté en mi escritorio, alcancé el cajón que no había abierto en años. Las viejas fotos escolares de Emilio seguían allí. Su retrato de primaria, chimuelo y con la corbata torcida. Su listón de la feria de ciencias de 5º año. Me había quedado con él hasta las 2 de la mañana pegando ese volcán con silicón caliente. Programas de recitales de piano, una tarjeta del Día del Padre de la secundaria con un dibujo mío como Superman. La misma mano que dibujó esa tarjeta acababa de entregarme una sentencia que permanecería clavada en mis costillas hasta el día de mi muerte gracias al tipo que paga las cuentas. La luz del escritorio parpadeó una vez. Di la vuelta a la tarjeta y miré mi propio nombre escrito con plumón verde. Papá. Aparentemente ese título tenía fecha de caducidad. Detrás de mí la puerta crujió. Catalina se apoyó en el marco con una copa de vino en la mano. «Te desapareciste», dijo con falsa preocupación. «¿Todo bien?» La miré sin decir nada. Ella suspiró. «Ay, vamos, solo fue una broma». No lo dijo con mala intención. Esa palabra otra vez. Broma. El vertedero verbal de la crueldad. Arroja tus peores palabras ahí dentro, ponte una sonrisa y dale al botón. «No seas tan sentido», añadió con un toque de diversión en su voz, como si estuviera ofreciendo terapia a un niño que se había raspado la rodilla. Cerré el cajón del escritorio. «¿Sabes?», continuó agitando su bebida. «Siempre te pones raro en los eventos sociales. Intenta disfrutar del momento». «Vale». No respondí.
Se fue sin insistir. Después de que la puerta se cerró de nuevo, me quedé en silencio. El tipo de silencio que no se mide en minutos, sino en revelaciones. Algo había terminado. No ruidosamente, no con un grito o un portazo, simplemente sutilmente, como una cuerda que se revienta. Finalmente me levanté, salí, bajé por el pasillo, atravesé la cocina pasando junto a las risas y las bromas sobre el tec y el tintineo de las copas hasta el garaje. La caja seguía donde la había dejado, ignífuga, sellada, intacta desde el día en que deposité la última transferencia. La abrí lentamente con reverencia. Dentro, un sobre limpio y frío, un cheque de caja de $250,000 dirigido al instituto. Mi firma nítida en la parte inferior. Lo había tenido listo durante meses. Había verificado 2 veces los calendarios de inscripción. Lo había coordinado con los planes de residencia y comidas. La beca no cubría casi nada. Emilio había arruinado la solicitud de ayuda socioeconómica al incluir los ingresos de Catalina, pero omitiendo los míos, ni siquiera sabía cuánto me necesitaba. O tal vez sí, y simplemente asumió que yo respondería como siempre. Pero las suposiciones tienen fecha de caducidad, y yo acababa de llegar a la mía. Miré el cheque. Por un momento, imaginé entrar en su habitación y dárselo, dejar que me abrazara con esa sinceridad actuada que usaba para las historias de Instagram. Dejar que lo cogiera, dejarlo ganar. Pero luego pensé en la mano de Villalobos en su hombro, la sonrisita de Catalina cuando dijo, «No seas tan sentido», el micrófono, las risas, el calor en mi cara mientras estaba sentado en la última fila, invisible a plena vista. Volví a meter el cheque en el sobre, cerré la tapa y volví a cerrar la caja con llave. Y esta vez no la arrinconé. La puse en el centro de la mesa de trabajo, justo en el medio, como un recordatorio. Porque a veces la revancha no necesita explotar, solo necesita cocinarse a fuego lento. Y yo acababa de prender la hornilla. La luz del sol se abría paso entre los árboles como cuchillos. Una de esas mañanas inusualmente cálidas en la ciudad que engaña a todos, haciéndoles creer que el mundo todavía es amable. Nuestro jardín estaba abarrotado de sillas plegables blancas, manteles bordados, copas de espumoso barato y conversaciones de las que no formaba parte. El brunch fue idea de Catalina. Solo una pequeña celebración con amigos de la oficina, había dicho. Amigos de su trabajo, obviamente. Emilio no se opuso. Yo tampoco. Villalobos estaba allí de nuevo. Por supuesto. El pelo demasiado teñido para su edad, los dientes demasiado blancos para alguien que fuma tanto como él. Estaba sirviendo mimosas como si viviera allí, como si este fuera su jardín, su hijo, su esposa, y tal vez, de alguna manera silenciosa y repugnante lo era. Emilio estaba a su lado brindando con Villalobos como si fueran socios del club. «Siempre me cubres las espaldas», le oí decir riendo mucho más de lo que nadie lo hacía nunca. «Eres un crack». Una pausa. ¿Sabes a qué me refiero? Villalobos se rió como un hombre que ya había ganado. Catalina fingió no oírlo, pero capté la sonrisita en el borde de su boca. Una de esas líneas finas y satisfechas que no llega a ser una sonrisa. No feliz, simplemente arrogante. Yo estaba junto al cancel sosteniendo un pequeño sobre. Dentro había una tarjeta, un mensaje escrito a mano que había tardado 1 hora en redactar la noche anterior. Felicidades. Y un cheque personal por 1,000 pesos. No el dinero de la matrícula, solo un gesto, una semilla. Mi nombre firmado al final. Di un paso adelante. «Emilio», dije ofreciéndoselo. Él miró por encima del hombro. Tomó el sobre con el tipo de agarre que usas para recibir publicidad en la calle. «Gracias», murmuró sin contacto visual, sin sonrisa, sin curiosidad. No lo abrió, simplemente se lo metió en el bolsillo y se volvió hacia Villalobos. Me quedé allí un segundo más de lo debido, lo suficiente para que doliera. Luego asentí a nadie en particular y volví a entrar. En la cocina lavé un plato limpio, lo sequé, lo volví a lavar.
El tipo de tarea inútil que haces cuando la alternativa es gritar dentro de tu propio cráneo. Subí las escaleras, cerré la puerta de mi despacho, me senté en la silla del escritorio que rechina si me inclino demasiado a la izquierda y abrí la pestaña en la que no había hecho clic en más de un año. El fideicomiso educativo. Saldo, 257.412,68 na USD. Lo miré como si fuera la escena de un crimen. Cada centavo había salido de mi sueldo. Nada de Catalina. Y Villalobos, desde luego, no había aportado ni un peso. Cambié la contraseña. Primer paso. Luego abrí una cuenta separada bajo un contrato diferente. Silencioso. Controlado. La beneficiaria, Gabriela Medina. Aún no me conocía. Empecé la transferencia. No todo, solo lo suficiente para romper la ilusión. $250,000. Exactamente lo que el tecnológico había presupuestado en su carta. Una vez que los fondos se liquidaron, imprimí el comprobante de la transacción, lo doblé cuidadosamente y lo deslicé en el cajón debajo del viejo listón de la Feria de Ciencias de Emilio. No por drama, solo para llevar un registro. El control no siempre es ruidoso. A veces es una serie de pasos muy deliberados y muy silenciosos que conducen a un lugar que nadie espera hasta que la puerta se cierra detrás de ellos. Abajo, alguien descorchó otra botella. Las risas estallaron. Oí la voz de Villalobos. Algo sobre alzar una copa por la próxima gran mente del TEC. Nadie alzó una copa por mí. Nadie siquiera levantó la vista cuando salí a mi coche y me fui. No le dije a Catalina que iba a la ferretería. No dije que volvería en una hora, porque no estaba seguro de si lo haría. Me senté en el auto durante mucho tiempo, con la llave en el contacto, el motor apagado, simplemente observando nuestra casa desde la banqueta, viendo las siluetas de la gente celebrando una versión del mundo que no me necesitaba. Quizás nunca lo hizo, pero necesitaba mi dinero, y esa parte se había acabado. Simplemente aún no lo sabían. La oficina estaba más fría de lo que recordaba. O quizás era yo quien finalmente era consciente de la temperatura, ahora que mi sangre no hervía a cada segundo. No había visto al licenciado Alcántara, mi notario, en casi 3 años. La última vez que hablamos fue para actualizar mi testamento vital después de que Catalina y yo rehipotecáramos la casa para ayudar a pagar el futuro de Emilio. Ella había insistido. No es deuda, es una inversión. Había canturreado. Alcántara se levantó cuando entré sorprendido. Rodrigo, no esperaba verte de nuevo tan pronto. Estoy redirigiendo el legado, dije. Eso le hizo levantar una ceja. ¿Qué significa eso? Significa, respondí con calma, que el fondo del TEC ya no irá al TEC, y definitivamente no a Emilio. Alcántara parpadeó una vez. ¿Hablas en serio? Asentí. Como la muerte. Se recostó en su silla. De acuerdo, muéstrame lo que tienes. Deslicé la carpeta sobre el escritorio de caoba. Dentro había una impresión completa del fideicomiso educativo que había construido durante 18 años. Una cronología de cada depósito, cada dividendo reinvertido y un nombre escrito en la parte superior de una nueva solicitud. Gabriela Elena Medina. ¿Quién es?, preguntó. La hija del vigilante nocturno del despacho donde Catalina solía hacer prácticas. Inteligente, tranquila, aceptada en el Politécnico, sin forma de pagarlo. Su madre tiene 2 trabajos. Su padre falleció de cáncer de pulmón hace 2 años. Alcántara me dirigió una mirada. ¿Cómo sabes todo eso? Me encogí de hombros. Leí sus ensayos de solicitud. Todavía recibo las actualizaciones del patronato de becas que Catalina tira directamente a la basura. La mencionaron como finalista para una subvención regional que no consiguió. No mucha gente haría esto, murmuró Alcántara escaneando los papeles. Sí, dije. Ese es el punto. Establecimos la beca ese día discretamente, sin prensa, bajo un seudónimo. El premio Legado Elena, solo para estudiantes universitarios de primera generación, con prioridad para estudiantes de ingeniería y ciencias. Me preguntó si quería informar a Gaby directamente.
No, dije. Deja que la escuela se encargue. Quiero que abra ese correo electrónico y sienta que alguien ahí fuera la vio. Sin nombre, solo ayuda. Para cuando salí de ese edificio, $250,000 se habían movido, no como castigo, sino con precisión. Al otro lado de la ciudad, imaginé a Emilio tumbado en el sofá con el control del PlayStation en la mano, presumiendo de cómo los fondos estaban listos y cargados, probablemente diciéndole a alguien, Catalina lo tiene todo controlado, repitiendo cualquier mentira que ella le hubiera contado sobre su confianza financiera, y ella estaba mintiendo de nuevo. Unas noches antes, la oí susurrar por teléfono con la puerta ligeramente entreabierta. No, Rodrigo no ha dicho nada. Está bien, Villa. Es predecible. El TEC está pagado hasta el final del semestre. Estamos bien. Predecible, quizás una vez. Esa noche abrí un cajón que no había tocado desde antes de la boda. Dentro estaba la única foto que me quedaba de mi hermana, Elena, con 17 años. El birrete de graduación demasiado grande para su cabeza. Éramos niños de barrio. Murió a los 19. Accidente en la carretera, sin cinturón de seguridad, sin una segunda oportunidad. Quería ser ingeniera mecatrónica, pero nunca llegó a la universidad. Pasé el pulgar por el borde de la foto, luego la guardé bajo los documentos de la beca en mi caja fuerte. Se sentía correcto, silenciosamente correcto. Mientras tanto, Catalina publicó una foto de Emilio en Facebook sonriendo con una sudadera del TEC junto a Villalobos. El pie de foto decía, tan orgullosa de nuestro futuro ingeniero. Los grandes cerebros y los corazones aún más grandes son de familia. Corazón azul, rumbo al TEC, mamá orgullosa bendecida. No había ni una sola mención a mí. La miré durante exactamente 4 segundos y luego cerré la aplicación. A la mañana siguiente, la madre de Gaby recibió un correo electrónico que leyó 3 veces antes de creerlo. Una beca de matrícula completa, residencia, comidas, libros, un estipendio mensual, asignación para una laptop. Sin condiciones, solo una frase al final. Esta oportunidad es posible gracias a un donante privado que cree en el futuro de su hija. Esa noche, mientras Catalina se servía otra copa de vino y Emilio presumía ante sus amigos de unirse al equipo de robótica de los borregos en otoño, yo estaba sentado en mi coche frente a la colonia de Gaby, no observando, solo recordando cómo era la verdadera esperanza. La casa era modesta, de interés social, con la pintura descolorida, óxido a lo largo de la reja, pero la luz del porche estaba encendida, y a través de la cortina vi a Gaby en la mesa de la cocina con la laptop abierta, leyendo algo con la mano sobre la boca. No gritó, no bailó, simplemente cerró los ojos y sonrió. Eso era todo lo que necesitaba. Catalina no gritó al principio. Eso vendría después. Inicialmente fue un sonido más parecido al de un animal que se pilla una pata en una trampa. Una inhalación brusca, una pausa, y luego el característico y furioso tecleo de uñas de gel en la pantalla de un teléfono. Observé desde el pasillo, fuera de su vista. Entrecerró los ojos mirando su laptop y murmuró, «Eso no puede estar bien». Era un martes. La luz de la mañana se derramaba por los azulejos de la cocina. El olor a su café de cápsula todavía flotaba en el aire. Había abierto su correo electrónico durante el desayuno y se había quedado helada en una línea. Aviso final. Segundo pago de colegiatura vencido. Instituto Tecnológico. Lo miró como si fuera una broma. Refrescó la página, revisó la carpeta de spam, volvió a cargar y otra vez. Error del sistema. Murmuró como si al repetirlo, el servidor fuera a disculparse. Luego llamó a Emilio. Oí el altavoz activarse. «Hola, ma. ¿Qué onda? ¿Has recibido algo del TEC hoy?» No. ¿Por qué?» «Dicen que el segundo pago de la matrícula está vencido». Una pausa. Luego la voz de Emilio más irritada que preocupada. «Espera, ¿qué? Pensé que Rodrigo ya se había encargado de eso». «Yo también lo pensaba», espetó ella, girándose para ver su teléfono en la barra.
El pánico era real ahora. Esa creciente y desesperada comprensión de que tal vez, solo tal vez, los cimientos no eran tan sólidos como había asumido, y que quizás el hombre al que trataba como un mueble acababa de mover todo el suelo bajo sus pies. «Llámalo», dijo Emilio. Quizás se le olvidó. Ella puso los ojos en blanco como si la idea la ofendiera. Él no olvida, no cuando se trata de dinero, aunque ha estado actuando raro. Simplemente llámalo. Lo hizo. Mi celular sonó 2 veces antes de que respondiera. Estaba en mi despacho revisando los recibos del fondo para la computadora de Gaby. «Rodrigo», dijo Catalina saltándose los saludos. «Recibimos un correo del TEC». No pregunté qué decía. Ya lo sabía. Continuó con la voz tensa. «Dicen que el segundo pago está vencido. Dijiste que te encargarías». Podía oír a Emilio de fondo. «Ponlo en altavoz». Lo hizo. Emilio. Habló primero. «Oye, ¿se te olvidó enviar el depósito?» Me recliné en mi silla y miré por la ventana al jardinero de la calle de enfrente. Con calma. «No», dije. Emilio dudó. «Espera, entonces lo enviaste». «No», repetí. «No se me olvidó». «¿Qué?» Finalmente recordé. Silencio. 2 respiraciones confusas al otro lado de la línea. Luego colgué sin drama, sin alzar la voz, solo una declaración. Finalmente recordé. 5 minutos después, el nombre de Catalina iluminó mi pantalla de nuevo. Lo ignoré. Luego Emilio, luego Catalina de nuevo, luego un número desconocido. Seguí ignorándolo. Finalmente el zumbido se detuvo. En el silencio bajé, me serví un vaso de agua y me senté en el desayunador. El mismo asiento que solía ocupar cada mañana cuando Emilio estaba en la prepa. La misma vista del jardín, el mismo refrigerador con sus dibujos de la infancia, todavía sujetos con imanes a la puerta, como reliquias de una vida que ellos habían superado. Pero yo no. Arriba, la voz de Catalina se volvió frenética. «Está jugando a un juego», siseó intentando demostrar algo. «Eso es lo que es». Emilio no estaba tan seguro. «¿Pero por qué ahora?» «Porque está resentido. Siempre ha estado celoso de lo unidos que son tú y Villalobos. Solo está siendo un naco. Debería enviar un correo a la rectoría». «No», espetó ella. «Déjame hablar con Villa. Lo arreglaremos». Sonreí. «Sí. Ve a hablar con Villalobos. Deja que el hombre que me llamaba Rodrigo el Tapete, a mis espaldas, intente rellenar los huecos que yo había borrado silenciosamente». Más tarde, esa tarde, Emilio me envió un mensaje de WhatsApp. «¿Podemos hablar?» No respondí. En su lugar, saqué el paquete de aceptación de Gaby del cajón. Leí las palabras que ya me había memorizado. Vi su nombre en negrita en la parte superior. Gabriela Elena Medina. Generación 2027. Sin aviso de vencimiento, sin advertencia final, solo gratitud y un camino que alguien más pensó que era imposible, hasta que alguien la recordó. Mientras tanto, en una casa que una vez sentí como mía, la confusión se estaba convirtiendo en sospecha. Y la sospecha, lo sabía, era solo el acto de calentamiento. La verdadera función aún estaba por llegar. El restaurante que eligieron en Polanco era predecible, moderno, caro, lo suficientemente silencioso como para susurrar insultos detrás de sonrisas pulidas. Catalina me envió la ubicación por mensaje, como si fuera una invitación a una tregua, pero yo sabía que no era así. En el momento en que vi a Villalobos ya sentado en el privado de la esquina, bebiendo un tequila añejo como un pequeño cacique arrogante, supe que esto no era paz, era posicionamiento. «Rodrigo», dijo Catalina mientras me acercaba con la voz endulzada por una preocupación ensayada. «Gracias por venir». Villalobos no se levantó, solo asintió como si me estuviera haciendo un favor. «¿Qué tal, Rodri?» Tomé asiento lentamente, dejando que mi abrigo se deslizara de mis hombros como si tuviera todo el tiempo del mundo. Lo tenía. Ellos no. Catalina lanzó el primer ataque.
Queríamos aclarar las cosas. Ha habido un malentendido. Levanté una ceja. ¿Así es como lo llamamos ahora? ¿Sabes que Emilio no lo dijo en serio? Dijo inclinándose hacia adelante. Estaba bromeando. Has estado en su vida desde que usaba pañales. Eres su padre, Rodrigo. Eso no desaparece solo porque dijo una estupidez en un micrófono. Villalobos intervino. Siempre el mediador. Te necesita, compadre. Sea lo que sea que esté pasando, déjalo a un lado por el chavo. Tú lo criaste. También es tuyo. Bebí un sorbo de agua mineral. Dejé que el silencio se prolongara. Luego, con una leve sonrisa, dije: eso es lo que yo pensaba hasta el sábado pasado. Catalina se puso rígida. Villalobos parpadeó. ¿Perdón? Metí la mano en el bolsillo de mi saco y saqué un sobre amarillo normal. Lo deslicé sobre la mesa. Sencillo, sin dramatismo. ¿Qué es esto?, preguntó Catalina. La prueba, dije, de todo lo que ya no les debo. Villalobos lo abrió esperando que, un cheque, una súplica. En su lugar encontró los comprobantes de retiro, las reasignaciones completas, los bloqueos, la confirmación notarial del nuevo beneficiario del fideicomiso, el sello del licenciado Alcántara en la transferencia final. ¿Qué diablos es esto?, murmuró Villalobos con la voz quebrada por primera vez. Moví los fondos, dije con naturalidad. Todos ellos, hace un tiempo. ¿Qué hiciste? ¿Qué?, espetó Catalina. No robé, no escondí nada. Usé mi dinero, mi nombre, mi trabajo para un futuro en el que creo. Estás arruinando su vida por un discurso, siseó ella. No, dije con calma. Esa parte la hicieron ustedes dos. Yo solo me estoy asegurando de que alguien más tenga la vida que todos ustedes fingían valorar. Villalobos arrojó el sobre a la mesa como si estuviera envenenado. Esto no es legal. Es blindado, respondí. Alcántara se aseguró. Las manos de Catalina temblaban. No alcanzó su vino, no miró a Villalobos. Simplemente me miró fijamente, como si yo acabara de reescribir un lenguaje que ella creía que solo ella podía hablar. No me lo creo, susurró. ¿Lo tirarías todo así? Me levanté. ¿Te refieres a cómo me tiraste tú en esa graduación? Sus labios se separaron sin sonido. Villalobos se reclinó como si acabara de recordar una junta que quería perderse. Me arreglé el cuello. Le enseñaste bien, Catalina. Cómo fingir lealtad mientras te aprovechas del sacrificio de otro. Cómo llevar el orgullo como un disfraz y desecharlo en el momento en que se arruga. Emilio no aprendió eso de mí. Los ojos de Catalina finalmente se encontraron con los míos. Así que eso es todo, ¿no? Dije. Finalmente, eso es todo. Luego salí sin alzar la voz, sin portazos, solo pasos sobre mármol pulido, silenciosos y firmes. Afuera, el aire olía a jacarandas y a smog. Me quedé junto a mi auto un momento, respirándolo. En el espejo retrovisor vi al capitán de meseros entregándoles la cuenta. Lo curioso de los lugares caros es que no les importa quién crió a quién, solo les importa quién paga. Y yo ya no pagaba. La llamada llegó a las 8:41 de la mañana de un jueves. El nombre de Emilio en la pantalla. Ya 3 llamadas perdidas esa mañana. Dejé que sonara. A las 8:44 contesté. No porque tuviera curiosidad, ya sabía por qué llamaba. El TEC no se despierta en silencio, y Emilio había vivido toda su vida asumiendo que alguien más mantendría su red de seguridad tensa e invisible. Este era el momento en que se dio cuenta de que había desaparecido. Su voz se quebró antes de que terminara la primera frase. «Papá, dicen que no estoy inscrito». No dije nada. Me enviaron un correo y llamaron. Dicen que los fondos para el semestre no llegaron. Me han quitado la residencia. Tengo que desalojar para el lunes. No lo entiendo. Sí que lo entiendes, dije secamente. No, quiero decir, puedes llamarlos, arreglarlo, no están rotos. Hubo una pausa, un breve silencio lleno de respiración superficial. Podía oír el pánico creciendo, burbujeando bajo la superficie como una olla de presión.
Dicen que si el pago no se realiza para mañana al mediodía, mi plaza se pierde. Todo, lo pierdo todo, por favor. Esperé la palabra, la que nunca llegó. Ni un lo siento, ni un me equivoqué, ningún reconocimiento de lo que hizo o dijo. Solo por favor, como si yo fuera una máquina expendedora que no sabía que había pateado. No soy yo quien te ha dejado tirado, dije frío como el hielo. Eso lo hiciste tú con un micrófono y una sonrisa. Otra pausa más larga esta vez. Luego el sonido del teléfono cambiando de manos y la voz de Catalina explotó a través del altavoz, aguda, frenética, desquiciada. ¿Qué demonios te pasa? ¿Es tu hijo? No, dije con ecuanimidad. Es tu proyecto. Rodrigo era un niño. Hizo una broma. No, tú hiciste una broma. Construiste una vida donde yo era la cartera, el ruido de fondo. Y cuando él lo repitió frente a cientos de personas y cámaras, tú te reíste. Catalina no respondió al principio. Luego vino el intento agudo de chantaje emocional. Estás arruinando su vida por orgullo, por un estúpido discurso. No, dije. Simplemente no voy a financiar la secuela. La voz de Emilio volvió, temblorosa ahora. Papá, no lo dije con esa intención. Pero lo dijiste, dije. No es así. Silencio. No esperé una respuesta. Terminé la llamada y esta vez bloqueé ambos números. No por ira, por claridad. Afuera, las hojas empezaban a caer. Finales de septiembre, aire fresco. Me senté en el pórtico con mi café, viendo cómo el viento se llevaba las primeras hojas secas del fresno de enfrente. Una única notificación vibró en mi laptop unos minutos después. Un correo del boletín público del instituto. Donante destacado. El premio Legado Elena ayuda a una estudiante merecedora a estudiar ingeniería en el Politécnico. La foto de Gaby estaba adjunta. Estaba de pie junto a una placa de circuito radiante, a media frase, a media vida. Su sonrisa no parecía actuada, no parecía forzada, parecía ganada. Cerré el correo y me recliné en mi silla. En algún lugar, Emilio estaba refrescando frenéticamente su bandeja de entrada, llamando a la oficina de tesorería, suplicando a un sistema que no fue diseñado para arreglar la arrogancia. Y por primera vez, en casi 2 décadas, no me sentí responsable. Me sentí libre. La oficina de Villalobos era un santuario de cristal en Santa Fe a la autoimportancia. Ventanales de piso a techo, sillas de piel en las que nadie se sentaba, placas de conferencias a las que nunca asistió, y una licorera de mezcal que no había estado llena desde 2016. Estaba sirviéndose una copa cuando Catalina irrumpió. Con los ojos llameantes, el teléfono en una mano, una hoja impresa en la otra. «Tienes que arreglar esto», dijo. No pidió, exigió. Villalobos levantó la vista lentamente como molesto por la interrupción, sin entender aún que era su propio velorio, al que ella acababa de entrar. ¿Arreglar qué? El TEC ha revocado la matrícula de Emilio. Residencia, clases, todo. Amenazan con la expulsión permanente por falta de pago. Villalobos alzó las cejas como un villano de telenovela. Y... Catalina parpadeó. Y tú eres la razón por la que Rodrigo hizo esto. Tú eres el que dejó que ese discurso sucediera, el que dejó que Emilio lo tratara como... que interrumpió él, como un respaldo, como un cajero automático. Ella vaciló. Él se encogió de hombros. No era mi hijo, nunca dije que lo fuera. Ese era tu marido. ¿Quieres culpar a alguien? Prueba con el espejo. La voz de Catalina bajó una octava. Tú lo alentaste todo. Dejaste que Emilio pensara que estarías ahí para él. Actuaste como... Actué, interrumpió él con una risa amarga. Como un tipo que disfruta de un viaje gratis, pero cuando llega la hora de pagar, yo no firmo. Rodrigo lo hacía. Ese siempre fue el trato. Lo sabías, maldito arrogante. No proyectes tu estrategia fallida en mí, dijo él poniéndose de pie. Trataste al hombre como un sustituto y esperabas que muriera agradecido.
simplemente resultó tener agallas. El silencio después de esa frase fue letal, pero no duró mucho. Para el mediodía, la recepcionista había escuchado la discusión. A las 2 de la tarde, la mitad del personal había repetido los detalles en el grupo de WhatsApp. A las 3, los clientes estaban cancelando citas. Conflicto de intereses, escribió uno por correo electrónico. Ambiente tóxico, dijo otro. La página de redes sociales de la firma desactivó los comentarios a las 4:30. A las 5, Villalobos había cerrado con llave la puerta de su oficina y le había dicho a su asistente que no le pasara ninguna llamada de Catalina. Mientras tanto, Emilio se desmoronaba en tiempo real. Publicó un video tembloroso en TikTok, solo él, con la sudadera puesta, el rostro pálido. Hola, raza. Sé que muchos han estado preguntando qué pasó. No voy a abandonar. Es complicado. Mi padre, mi padrastro, decidió no financiar mi matrícula. No sé por qué, simplemente me cortó el grifo. No esperaba la respuesta que obtuvo. Los comentarios no fueron amables. ¿Te refieres al tipo que te crió? Así que humillas a tu padrastro en público y luego lloras cuando se acaba la lana. Te burlas del don que te dio todo. Este es el tipo que pagó por tus dientes, tu prepa privada, tu todo, compa. Capturas de pantalla del discurso de graduación de Emilio circularon de nuevo junto al anuncio de la beca de Gaby, junto a mi nombre. El contraste era brutal. Ella, una admitida de primera generación en el poli, el mi rey de oro que confundió la lealtad con la obligación. Y en línea, la gente empezó a tomar partido, y casi nadie eligió el suyo. Catalina intentó controlar los daños. Publicó una foto vieja con filtro de ella y Emilio en un partido de fútbol. La familia es para siempre. Esto también pasará. Desactivó los comentarios en 5 minutos. Villalobos, en un intento desesperado por distanciarse, publicó una cita críptica en LinkedIn al día siguiente. El carácter se revela cuando los focos se apagan. La ironía era casi poética. Emilio borró su video y luego subió uno nuevo. Comentarios desactivados. Demasiado tarde. Internet no olvida. Tampoco las personas con recibos. Y los que Emilio quemó eran los mismos que ahora lo veían agitarse en el frío, preguntándose cuándo se daría cuenta. No había sido abandonado, simplemente, finalmente lo habían dejado solo para que se parara sobre las cenizas que él mismo había encendido. Comenzó como una nota de relleno local. Un día de noticias lentas intercalado entre las actualizaciones del tráfico y el drama de la alcaldía. Donante anónimo paga la matrícula universitaria a una joven talentosa. La cara de Gaby estaba en primer plano, radiante, sosteniendo un certificado. Su madre a su lado con lágrimas en los ojos. El periodista señaló que Gaby casi había renunciado a la ingeniería por el costo, que sus padres habían trabajado en 2 y a veces 3 empleos para apoyarla, y que el donante insistió en no recibir publicidad. Pero los secretos tienen fecha de caducidad, especialmente los buenos. 3 días después apareció un artículo de seguimiento. El autor era diferente, el tono más agudo. Ingeniero desvía silenciosamente fondos educativos a la hija del conserje tras humillación pública de su hijastro. Ese titular golpeó como un mazo, y debajo allí estaba yo, sonriendo torpemente en la ceremonia de entrega de premios, junto a Gaby y su madre, frente a una lona de plástico y una mesa plegable con una bandeja de galletas, sin trajes de marca, sin discursos, solo presencia y pruebas. En 48 horas, explotó. Twitter, Facebook y WhatsApp compartían con leyendas como «Esto es lo que hace un verdadero padre». Crió al hijo de otro durante 18 años y le agradecieron burlándose de él, así que le dio la lana a alguien que lo respetaba. Surgieron edits de TikTok, clips del discurso de graduación de Emilio superpuestos, con paneos lentos del artículo del periódico, la lona de la escuela, Gaby abrazando a su madre. Sincronizaron su frase, gracias al tipo que paga las cuentas, con el sonido de un disco rayándose y leyendas como «Y vaya si lo hizo». El contraste era brutal, implacable.
Kármico. Mientras tanto, el nombre de Emilio fue tendencia por todas las razones equivocadas. Los comentaristas desenterraron cada publicación pública que había hecho sobre el TEC, sobre Villalobos, su verdadero modelo a seguir. Lo diseccionaron como la escena de un crimen. Señalaron el privilegio, el desdén pasivo, la crueldad de su discurso. Los memes florecieron como hierba mala. Catalina intentó controlar los daños. Afirmó que la historia estaba sacada de contexto. La llamó una campaña de desprestigio. Incluso insinuó que el dinero siempre había estado destinado a la caridad, lo que solo empeoró las cosas. Villalobos permaneció en silencio. Eliminó su LinkedIn, suspendió las cuentas sociales de su firma. Se rumoreaba que un cliente importante se había marchado discretamente. Yo no dije ni una palabra, nunca di una entrevista, nunca hice una declaración, simplemente volví a mi trabajo. Gaby envió un correo electrónico de agradecimiento al que respondí con una sola línea. «Haz que cuente». Ella respondió. «Ya lo estoy haciendo». Una semana después, recibí una carta por correo escrita a mano sin remitente, pero reconocí la letra. Las letras temblorosas y enlazadas. Emilio nunca había dominado la cursiva, pero lo intentaba cuando estaba nervioso. El sobre era grueso, demasiado grueso. No lo abrí de inmediato. Lo dejé en la barra de la cocina durante 2 días. Lo veía por el rabillo del ojo cada vez que preparaba café. Pasaba para revisar el termostato. Daba de comer al perro. Cuando finalmente lo abrí, no leí todo, solo la primera línea. No lo sabía, no lo dije con esa intención. Y eso fue suficiente. Doblé la carta, la volví a meter en el sobre y la archivé en el gabinete debajo de las declaraciones de impuestos y las pólizas de seguro. No por crueldad, por completitud. Las palabras de Emilio, como tantas cosas en su vida, habían llegado demasiado tarde, empaquetadas con demasiado cuidado, demasiado centradas en sí mismo, pero ahora permanecerían para siempre en un cajón etiquetado como lo que pudo haber sido, entre recibos y garantías caducadas. Y yo me senté en silencio, no victorioso, simplemente en paz, porque el mundo finalmente había visto la verdad, no la versión que Catalina curaba, no la narrativa que Emilio intentó vender. Solo un momento, un gesto y una chica que miró a una multitud y dijo, «Gracias», como si significara todo, porque para ella así era, y para mí eso era suficiente. El campus estaba en calma, como deberían ser todos los buenos comienzos. Estudiantes con sudaderas de la universidad se movían rápidamente entre edificios, aferrados a laptops y cafés fríos, ya inmersos en un mundo que se habían esforzado por ganar. La residencia de Gaby estaba en el lado más alejado del campus, no el más nuevo, no el más grande, pero sólido. Como ella, no llamé con antelación. Ella no sabía que iba a ir. No quería gratitud, solo confirmación. El abrigo que traje era azul marino, forrado, lo suficientemente cálido para soportar los frentes fríos de enero. Le había preguntado a su madre la talla de Gaby sin explicar por qué. La caja de herramientas era compacta. Desarmador básico, pinzas, linterna, cinta de aislar. Mi tipo de kit de bienvenida. No estaba cuando llamé a la puerta. Estaba bien, mejor aún. Dejé las cosas con la prefecta de residencia y le escribí una nota corta. Las cosas se rompen, tú las arreglas, estás hecha para esto. Firmado con una pequeña R. Caminé lentamente de vuelta por el pasillo. Puertas entreabiertas revelaban pequeños universos caóticos y esperanzadores. Cestas de ropa sucia desbordadas, pósters de galaxias y consignas de protesta. Voces demasiado emocionadas para susurrar. El aroma a sopa instantánea y plumones de pizarrón llenaba el aire. Dios, se sentía como potencial del real, ganado, silencioso, cargado de significado. Al abrir la puerta principal del edificio, un estudiante que corría casi choca conmigo. «Perdón, señor», dijo, y luego, reconociéndome de algún lugar que no podía ubicar, añadió, «Gracias de nuevo.
Asentí una vez, no por ego, solo por reconocimiento. Afuera me detuve en los escalones. Miré hacia los jardines, donde los estudiantes se sentaban en círculos con las laptops abiertas, las plumas volando, y en algún lugar dentro de ese edificio, la chica que había elegido por encima del chico que crié estaba comenzando una vida no construida sobre la apariencia, sino sobre la persistencia. De vuelta en casa, los correos electrónicos se habían detenido. El TEC había marcado oficialmente la cuenta de Emilio como retirada, debido a la no inscripción y los plazos de pago incumplidos. No se aprobó ninguna reincorporación. Su dirección de correo institucional había desaparecido. El lazo digital se había cortado. La casa salió al mercado la semana pasada. Catalina no me lo había dicho directamente, pero vi el letrero en un paseo por la colonia. Un carrusel de fotos inmobiliarias lleno de mentiras escenificadas, flores frescas, cojines decorativos, nada que insinuara la podredumbre bajo el piso. Me enteré a través de Alcántara que Villalobos la había ignorado. Cortó el contacto, cambió silenciosamente de despacho. Su asistente filtró un mensaje de voz, Catalina, rogándole que la llamara. Dijiste que ayudarías. Sin respuesta. Los nuevos socios eran más jóvenes, más limpios. No querían un imán de escándalos. Él era un hombre del ayer. Emilio publicó una vez, en su ahora privado Instagram, una foto borrosa de una taza de café y un cuaderno. Empezando de nuevo, algunas lecciones cuestan más que la colegiatura. Comentarios desactivados. No respondí. No por malicia, por completitud. ¿Por qué? ¿Qué venganza podría igualar este silencio? ¿Qué castigo mejor que saber que no podía manipular, no podía esquivar, no podía encantar para volver a la vida de la que se burló? Tuvo todas las oportunidades y las desperdició todas. De vuelta en el campus, caminé hasta el borde de la explanada central antes de mirar atrás por última vez. Las ventanas brillaban débilmente. Una de ellas era la suya. La imaginé leyendo la nota, guardando el abrigo en su closet, sonriendo. Quizás sin publicarlo, sin actuar, simplemente viviendo. El viento se levantó fresco, limpio, y sonreí. No porque hubiera ganado, sino porque, por primera vez, en mucho, mucho tiempo, le había dado algo a alguien que de verdad lo valoraba.